de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir: oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Sonido de tropas se alistan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En los cuatro vientos, espíritu, sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos, espíritu, sopla la vida a estos huesos. Subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh, subir. Oigo una voz de vigilia desde su torre anunciar: despertad al resto de Sion, a todo Israel salvación. Vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas. Muy bien, ahora estamos de nuevo. Bien, bueno, bendiciones a todos. La transmisión tiene que estar saliendo bien. Ya hemos hecho los arreglos que teníamos que hacer. Y ahora sí, después de tanta lucha, ahora sí. Bien, bueno, le damos la bienvenida a todos los que están ahí, sí, del otro lado, a los que se van conectando, a los que ya se conectaron, a los que nos recibieron en la primera intento de transmisión que hicimos. Así que vamos a ir dando la bienvenida, a los que se van conectando. No, estaba escuchando un micrófono que estaba encendido, no sabía qué era. Ahora la conexión está bien, ahora el servicio de internet no nos da problemas, ¿sí? Lo que sí tenemos, había un micrófono que estaba abierto por ahí, pero ya lo solucionamos, ya no va a ser un problema, ¿sí? Sé que se está escuchando bien. Si se está escuchando muy fuerte, le bajamos un poquito el volumen. Ahí el micrófono. Sí, bien. Ok. Bueno, necesito tener el auricular para ir monitoreando el tema del sonido. Sí, vamos viendo que está bien. Sí, así que bueno. Perfecto, bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy quería hacer un video como lo hacíamos antes, ¿sí? Dando material audiovisual, ¿sí? Pudiendo
mostrar un poco de imagen, ¿sí? Material adicional. Eso es lo que queríamos, volver a hacer lo que hacíamos, ¿sí? De la manera en que nosotros dábamos nuestros mensajes, nuestra enseñanza, lo que el Padre va hablando, ¿sí? Porque siempre vamos a hablar lo que el Espíritu Santo habla, ¿sí? Vamos a bajar un poco el volumen, parece que está un poco fuerte. Ahí está. Bueno, ahí me parece que estamos bien. Si el volumen está muy alto, le voy a pedir por favor quien me quiera comunicar eso, sí, bendiciones a todos, bendiciones madre que estás ahí conectada, Mónica Graciela Ricarte, bendiciones, sí, gracias por avisarme del sonido, es importante para mí saber que se está escuchando bien, sobre todo la cuestión del sonido es muy importante, el mensaje, la palabra es lo que importa, ¿sí? Recién la comunicación era bastante deficiente, con bastante problema estábamos, pero por eso tuve que hacer el reinicio de la conexión, ¿sí? de la transmisión, así que bueno, hubo una serie de cuestiones que sucedieron, pero bueno, ya pasaron, ya está, acá estamos, ¿sí? Y bueno, vamos a dar este mensaje, ¿sí? Vamos a comenzar en oración, como siempre hacemos, ¿sí? Ahí está, vamos a darle inicio entonces en oración, como siempre lo hacemos, ¿sí? Vamos a entonces comenzar, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces dándole gracias al Señor, ¿sí? Por un día más, por una mañana más que estamos despiertos, una mañana más que amanecemos, ¿sí? Es fundamental darle las gracias al Señor, ¿sí? Así que vamos a comenzar en oración. Estamos bien entonces, estamos bien de audio, estamos bien de sonido, la música parece que está un poco fuerte. Vamos a darle gracias entonces al Señor por este día, por esta mañana, por esta tarde, ¿sí? Por este día que nos ha permitido el Señor. Hemos tenido el privilegio de amanecer, de abrir nuestros ojos, de poder buscarlo, ¿sí? Eso es lo que buscamos, ¿no? Lo que nosotros queremos, el tiempo que estamos acá, el tiempo que el Padre nos ha dado, ¿sí? Poder buscarle a Él, buscarle a agradarlo, ¿sí? Que sea nuestro albedrío, nuestra decisión, ¿sí? Nuestro compromiso, agradarlo a Él con lo que hacemos, con lo que pensamos, con la forma en que hablamos, ¿sí? Como de la forma que nos relacionamos con los demás, cómo, de qué manera nos mostramos, porque el testimonio nuestro es cómo nos mostramos, ¿sí? Entonces eso me parece que es fundamental, cómo nos mostramos, de qué manera nos relacionamos a los demás. Así que bueno, vamos a hablar hoy, no sé quién ha visto el título de este video y la descripción, el mensaje que está escrito abajo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer hoy un repaso de este mensaje. Este fue uno de los primeros mensajes que podría decir que yo creo que yo estoy totalmente sincero, ¿no? Cuando hablo la palabra del Señor, y sobre todo siempre teniendo en cuenta y teniendo presente que el Señor nos está mirando, ¿sí? Que Yahweh está al tanto y pendiente de todo lo que sale de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Entonces, de alguna manera este mensaje el Padre lo ha puesto, me lo ha mostrado en ese entonces de una manera más, por así decirlo, emocional, no en espíritu, ¿no? Entonces en ese entonces los que conocen la historia un poquito de lo que es este canal de Edificando Vidas, nosotros hemos iniciado con audios, ¿sí? Yo sé que hay muchos que lo conocen, saben la historia, conocen un poquito cómo fue todo, ¿no? Hemos empezado haciendo audios, ¿sí? Y así nos hemos dado a conocer, la gente nos ha conocido de esa manera, ¿sí?
también hemos tenido problemas con el micrófono, así que eso siempre estuvo. La batalla, la lucha, ¿sí? Recordemos que nuestra lucha siempre es espiritual, no es contra carne ni sangre, ¿sí? Sino, como dice la palabra, ¿sí? Como nos dice la Escritura en el libro de Santiago. Vamos a ir mostrando versículos, vamos a dar este mensaje mostrando la palabra, mostrando lo que el Padre nos fue hablando, ¿no? Lo que el Padre quiere que hablemos. Vamos a ir mostrando los versículos. Así que vamos a dar comienzo entonces. Vamos a dar comienzo a la transmisión, ¿sí? De la forma que el Padre quiere que lo hagamos, ¿sí? De esa forma, así que bueno, vamos a empezar con los versículos. Gracias a los que no se fueron, los que se mantuvieron, por los cortes y cosas que suelen pasar, ¿sí? Así que vamos entonces a empezar entonces, ¿sí? Vamos a empezar, bien. Vamos a empezar entonces con el mensaje, ¿sí? Vamos a poner los versículos, ¿sí? Bien. Vamos a poner entonces la palabra. Vamos a empezar entonces. Ahí estamos. Muy bien. Aquí tenemos el versículo. ¿Sí? ¿Sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que, ¿sí? Como el Señor nos va mostrando, ¿sí? En su palabra, ¿sí? Que tantas veces hemos leído este versículo, ¿sí? Tenemos que someternos al Padre, ¿sí? Así como también nos habla así la palabra en este versículo que está en pantalla ahora, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Que habitan, ¿sí? En las regiones celestes, diciéndolo de una manera resumida, ¿no? Un pasaje que tantos conocemos, lo hemos leído tantas veces, ¿no? Así que está bien interesante ese pasaje. Bien. Por eso es lo que pasa, es justamente por eso que está la lucha, ¿sí? Que está la pelea todo el tiempo, cuando queremos hacer algo para el Señor, se levanta el enemigo totalmente. Sí, bendiciones a Carlos Daniel Pacheco, que veo que se está conectando, sí, nos escribe, dice buenas tardes Martín, bendiciones, sí, gracias al Señor por tu vida, gracias a Yahweh por estar ahí presente. Sí, le damos gracias al Padre porque, bueno, como veníamos diciendo, un día más es un regalo, un día más es un privilegio, un día más, ¿sí? Es por gracia, ¿sí? Lo hemos recibido, este regalo, porque es un regalo, definitivamente es un regalo, ¿sí? Hoy tantas personas que no han abierto sus ojos, que no han amanecido, no han despertado, y nosotros tenemos que tener bien claro el regalo que es un día más de vida. Y bueno, vamos a empezar entonces, vamos a empezar de lleno, vamos a empezar orando, ¿sí? Vamos a empezar orando y bueno, le doy gracias al Señor, gracias al Padre primero porque bueno, la transmisión está saliendo como quería que fuera. Siempre cuando hacemos las cosas por el Señor vamos a querer que sea lo mejor, vamos a querer dar lo mejor, ¿sí? Realmente es difícil que nos tengamos que resignar a decir, bueno, lo hago sencillo y así, no, por lo menos, bueno, los que tenemos el llamado, los que queremos servir al Señor bien como Él lo merece, porque es para Él, ¿no? No se trata de que nosotros queremos buscar así, impresionar, y bueno, al Señor, al único, el Señor. Si nosotros solamente queremos hablarle a Él y
y que Él hable con nosotros y mostrarle que estamos acá, así al servicio, que estamos siendo fieles con que cumpliendo nuestro llamado, cumpliendo lo que Él nos ha pedido que hagamos, ¿sí? En este tiempo, en este caminar de vida que tenemos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con los pasajes, ¿sí? Así que vamos a empezar. Entonces vamos a dar comienzo, ¿sí?, a la escritura, libro de Éxodo, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces, bueno, vamos a poner un poquito de imagen, ¿no? Como para ir ambientando el tema, la temática, ¿no? El mensaje puntual de hoy. Vamos a dar un poquito para ir ambientando, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces en oración, ¿sí? Dándole gracias al Padre por lo que está haciendo, lo que ha hecho, ¿sí? Por lo que nos da, ¿sí? Bueno, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día, gracias por esta palabra, Señor, este mensaje, un día en que podemos buscar tu presencia, Señor, conocer más de tu palabra, de lo que nos quieres hablar, Señor, de lo que nos quieres dar a entender, Señor, que es un mismo espíritu, Señor, que queremos buscar, Señor, es un mismo espíritu y que queremos comunicar, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que vamos a vivir, este mensaje, que seas tú, Ruach HaKodesh, que tu Espíritu Santo sea llevando esta enseñanza como siempre, que nosotros no tenemos ningún lugar, ninguna parte en todo esto, Señor, porque tú te llevas, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Esto lo hacemos para ti y es por ti, Señor, y para que se siga exaltando tu nombre y para que el amor a las almas se siga contagiando, Señor, que esto sea, Señor, algo que derrame tu Espíritu Santo sobre las almas, sobre las personas que no te conocen, sobre aquellos que te han escuchado alguna vez, pero no han tenido un encuentro personal contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por esta transmisión, porque solo por ti es posible, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la provisión que nos ha dado, Señor. Gracias, Yahweh Adonai, por la provisión, Señor, porque tú nos provees, tú nos sustentas, Señor. No nos sueltas la mano, Señor, no nos quitas del techo, Señor, sino que nos das todo por cuanto necesitamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por este mensaje que vamos a hablar de tu parte, ¿sí? Bendiciones a Josué Cartagena, que está escribiéndonos. Bendiciones, siervo, nos dice, ¿sí? Bendiciones, hermano, ¿sí? Bendecimos tu vida, ¿sí? En el nombre de Yahweh, bendecimos, ¿sí? Tu vida, bendecimos tu caminar, tu provisión, tu fuente de trabajo, ¿sí? Gracias al Señor le damos por tu vida, ¿sí? Y bueno, nos produce un gozo, ¿sí? Que estés acá, que estés, conociéndonos si no nos conocías. Y bueno, acá estamos para dar el mensaje, ¿sí? Vamos a dar este mensaje que está poderoso, ¿sí? Vamos a continuar entonces con la palabra, ¿sí? Gracias, Señor, entonces por este día, Padre, gracias te damos, Señor, gracias te damos por este tiempo. Bueno, vamos a empezar con los versículos, ¿sí? Vamos a empezar con los versículos, con los pasajes, con lo que dijimos que vamos a ir hablando, ¿sí? Entonces vamos a darle comienzo, ¿sí? Vamos a empezar. Y acá tenemos, vamos entonces con los pasajes. Ahí estamos, ¿sí? Ahí tenemos, comenzamos, ¿sí? Con la escritura, Éxodo 14:1. Ahora, bueno, empiezo con la Reina Valera, ¿sí? 1960, pero vamos a ir dando, bueno, como siempre, la versión Kadosh, la Biblia israelita. También vamos a hacer una comparación sobre versículos puntuales, sobre todo, porque siempre nos hablan algo más, siempre nos da alguna revelación adicional, ¿sí? Un detalle que muchas veces otras versiones los pasan por alto, y eso está interesante poder verlo de esa manera, ¿sí? Así que vamos a ir agregando entonces los pasajes.
Muy bien. Bueno, entonces comenzamos con Éxodo 14, 1. Dice, habló, vamos a decir, Yahweh, ¿sí?, a Moisés, diciendo, ¿sí? Ahí tenemos, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Airot, ¿sí?, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, ¿sí? Delante de él acamparéis junto al mar, ¿sí? Ya estaba el Padre dando instrucciones de dónde deberían esperar, dónde deberían aguardar, que sí, porque bueno, pasarían muchas cosas, ¿no? Recordemos que la salida de Israel, ¿sí?, de cuando sale de Egipto, han pasado tantas cosas, ¿no? Y cuánto tiempo que estuvieron también, ¿no? Cuánto tiempo que estuvieron ahí en ese lugar, ¿sí? Vamos a continuar con la lectura. Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, ¿sí? Y no es que, bueno, después vamos a ir avanzando con lo que puntualmente queremos hablar, ¿no? O lo que queremos enmarcar en este mensaje que el Padre en tiempo atrás nos ha hablado, pero ahora en sí nos está dando un refresco, ¿no? Una actualización de alguna manera, adaptándolo a estos tiempos, ¿no? Adaptándolo a este tiempo que tanta gente está en el caminar, ¿sí? En el caminar cristiano, un caminar que tiene, bueno, una relación con el Padre, una relación con el Señor, una relación con Cristo, con Yeshua, pero hay cambios que no han surgido, ¿sí? Hay cosas que no han cambiado, ¿sí? Entonces hay cosas que no han sido modificadas, que cuando nacemos de nuevo, eso sí tiene que suceder, ¿sí? Entonces a eso queremos ir, a eso nos queremos dirigir, ¿sí? A esa transformación que tiene que haber, ¿sí? Transformación en el espíritu, ¿sí? Eso que nos ha enseñado Pablo también, ¿no? Pablo nos ha hablado de eso, ¿sí? En otra ocasión nos ha mostrado, bueno, en sus libros, ¿no? En lo que él escribió, en lo que él nos dejó plantado, ¿sí? Entonces, bueno, segunda de Corintios, por ejemplo, es uno de los versículos, pero por sobre todas las cosas, ¿sí? Que vamos a mostrar ahora, este pasaje que vamos a mostrar ahora, ¿sí? Va a salir en pantalla, ¿sí? Este pasaje es fundamental, ¿sí? Acá lo tenemos. Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Padre, ¿sí? De Yahweh, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, si nosotros conocimos a Cristo, realmente lo conocimos de corazón, ¿sí? Hemos tenido un encuentro con Él, ¿sí? Hemos tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo, ¿no? Cuando tenemos un encuentro personal con el Espíritu Santo, creo que muchos lo han tenido. Creo que al día de hoy los que tienen caminar cristiano ya de tiempo, que han tenido ese encuentro, donde ha habido quizás visiones, quizás han tenido sueños, una experiencia que va más allá, ¿no? Algo que muchas veces no podemos explicar, y eso es algo muy lindo, ¿no? Que el Señor nos permite experimentar. Y bueno, es algo que quien lo ha tenido, yo sé que es difícil a veces poder transmitir esas palabras, transmitir cuando a veces nos preguntan, porque bueno, a mí me ha pasado más de una vez, ¿no? ¿Qué es un encuentro con el Espíritu Santo? ¿Qué significa encontrarse con el Espíritu Santo? ¿Sí? Así que, bueno, Salmo 51, por ejemplo, nos habla de lo que el salmista dice y más bien desea, ¿sí? Pidiéndole a Yahweh, pidiéndole al Padre, ¿sí? Es algo que, bueno, nosotros seguramente lo hemos pedido también, ¿sí? Lo hemos hablado en intimidad con el Señor, ¿sí? Entonces, lo que dice, ¿no? La Escritura, ten piedad de mí, dice, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, oh Yahweh, ¿sí? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, nosotros, el Padre, sabemos que tiene mucha misericordia, que sus misericordias se renuevan cada día,
Y también el Padre sabe que nosotros somos rebeldes, que somos orgullosos, soberbios, que nos enojamos, que tenemos malos comportamientos, ¿sí? Acá vemos el versículo 10, que nos habla un poco de eso. Crea en mí, dice, ¿no? Crea en mí, oh Dios, oh Yahweh, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y creo que eso es lo que muchas veces nosotros oramos, ¿no? Porque sabemos quiénes somos delante del Padre. El Padre sabe mejor que nadie, ¿no?, quiénes somos, pero nosotros tenemos que ser verdaderos, reales, pero por sobre todas las cosas reconocer cuáles son nuestros errores, ¿no? Pero bueno, un poco, bueno, el Espíritu Santo me va llevando a esos versículos, pero bueno, vamos a volver a la enseñanza, ¿sí? A la enseñanza que estábamos, ¿sí? Sigamos adelante entonces. Aquí estamos, seguimos, versículo 3, ¿sí? Ese habíamos leído recién. Ahí está, versículo 4. Bueno, después de la orden, ¿no?, de que acamparan ahí, el Señor habla, sigue hablando el Padre, ¿no? Dice, y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga y le seré glorificado en el faraón, ¿sí? Y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. ¿Cuál fue el propósito, digamos, de las plagas, el propósito de todo lo que sufrió Egipto en general? Vamos a dar la explicación, ¿sí?, de esto, que Egipto representa lo que hoy es el mundo, lo que hoy es cuando decimos mundo estamos hablando de, perdón, me toqué el micrófono, cuando decimos el mundo estamos hablando del impío, el que se niega rotundamente a relacionarse con el Padre, ¿no?, a tener una relación con el Señor. A eso nos referimos. Ahora vamos a seguir con la escritura, pero cuando decimos impío hablamos de esa rebelión contra el Señor, esa rebelión, ¿sí? Eso de decir, no, yo no sigo al Señor, a mí no me importa. Eso es lo que hay gente, bueno, cuando el que se rebela habla así, ¿no? Dice, a mí no me importa lo que diga la Biblia, yo vivo mi vida porque la vida es una, y bueno, y yo hago lo que quiero, y la vida me la gano yo, y lo que tengo me lo gané yo. Y hay un cero temor, ¿no? No hay temor en absoluto sobre lo que el Padre nos mandó a hacer, ¿sí?, sobre las instrucciones que el Señor nos dio. Entonces, eso es lo que pasó con Egipto, ¿sí? Egipto hacía totalmente todo lo contrario a lo que el Señor dio como instrucciones, ¿sí?, a lo que es la Torá, a lo que son los mandamientos, ¿sí?, a las instrucciones. La Torá son las instrucciones de parte del Padre, y eso es lo que hoy representa. Egipto se ve de esa manera. Egipto se ve representado con lo que el mundo hoy hace, lo que el mundo hoy es, ¿sí? Así que eso es un dato bien interesante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Continuamos entonces con el mensaje. Vamos a ir a los siguientes versículos, ¿sí? Como dijimos, Egipto hoy en día, en la actualidad, es el mundo que rechaza a Dios, el mundo que rechaza a Jesús, ¿sí?, a Cristo, que no lo reconoce, que se burla, que se ríe. Eso es, ¿sí? A eso nos referimos con Egipto. Tenemos que tenerlo bien presente ese concepto, porque este tipo de enseñanza, lo que simboliza Israel saliendo de Egipto, lo que simboliza la esclavitud de Israel, vamos a ir explicándolo en la medida que vayamos avanzando, pero todo tiene algo toda esta situación vivida por Israel, por los israelitas, ¿sí?, encerrados y cautivos en Egipto, todo tiene una enseñanza, algo que el Padre nos quiere hablar, pero que nos quiere hablar no solo para tiempos anteriores, sino para los últimos tiempos también, ¿sí?, para tiempos como el de hoy que estamos viviendo, ¿sí? Y vamos a seguir con esta enseñanza. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir entonces. Bien, vamos a avanzar entonces. Vamos con el otro pasaje. Vamos a seguir. Ahí estamos. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que en el pueblo, dice que el pueblo huía, ¿no? Se le avisó al rey de Egipto que el pueblo estaba huyendo. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, o sea, contra el pueblo de Dios, ¿no? Contra el pueblo de Israel, el pueblo del Padre. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir
a Israel, ¿sí? ¿Para que no nos sirva? O sea, ¿cómo es posible que se haya dejado ir a Israel, ¿no? O sea, eran esclavos, ¿no? Y el faraón, el rey de Egipto decía, nosotros los necesitamos, son unos esclavos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se hayan ido? Y dice que unció su carro y tomó consigo a su pueblo, ¿sí? Vamos a ver a ver si tenemos presente otra. Bueno, acá está la nueva versión internacional. Ustedes saben que yo no soy muy de leer esta versión, pero para este tipo de versículos y de escritura se encuentra más en un lenguaje más actual, ¿sí? Así que bueno, igual vamos a ir después leyendo o haciendo una comparativa, por así decirlo, de los pasajes más importantes de la Biblia Kadosh, la Biblia directamente del hebreo, ¿sí? Bueno, bendiciones a Tini, que se está ahí también está conectando ahí, saludando, ¿sí? Saludando, bueno, a mi madre, pero ahí está, así que ya está todo presente en otras transmisiones, ¿sí? La hemos visto también ahí, que estuvo escuchando, ¿sí? La palabra. Bien, dice, al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, ¿sí? Que le prepararan su carro y echando mano de su ejército. Ahí yo puse este versículo porque la nueva versión internacional, ¿sí? Dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Entonces por ahí puede ser un poco confuso. Vamos a seguir con la nueva versión internacional. Ahí está. Muy bien, seguimos entonces con la versión internacional. Ahí dice que se llevó, ahí seguimos el versículo, dice, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. O sea que se prepararon bien el pueblo de Egipto, ¿sí? Se lo tomó bien en serio el asunto de los israelitas, porque para ellos era una materia prima. Los israelitas eran un bien necesario, porque eran, bueno, obviamente los esclavos estaban construyendo la ciudad, levantando estatuas, ¿sí? Recordemos que el faraón siempre, obviamente que él buscaba adoración, ¿sí? Y entonces constantemente estaba trabajando el pueblo de Dios. Ahí está, versículo 8. Bien, vamos acá, versículo 8. El Señor endureció el corazón del faraón, ¿sí? Rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Entonces acá vemos, a ver, el padre, ¿por qué endurece el corazón? Acá vemos el corazón del faraón, pero en nuestra vida, nuestro día a día, ¿no? Cuando nosotros tenemos batallas con otras personas, ¿sí? Bendiciones, ahí está saludando a Tini. Ahí está. Cuando nosotros tenemos batallas con otras personas, ¿sí? La batalla con quien sea, puede ser compañero de trabajo, puede ser nuestra misma familia, y nos encontramos con ese corazón endurecido, que a veces lo tenemos nosotros también, ¿no? No siempre tiene que ser de la otra persona. Pero, ¿por qué es necesario que nosotros pasemos por esas pruebas, como lo fue Egipto, ¿no? ¿Y por qué el Padre endureció el corazón? ¿Cuál era el propósito? Acá había un propósito, ¿no? Y la persecución y todo tiene un porqué, ¿sí? Si nosotros no pasamos batalla, no pasamos dificultad, ¿sí? Y mantenemos nuestra fe intacta, mantenemos nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Como la palabra que nos enseña, ¿no? Que la fe, ¿sí? Nuestra fe se prueba en el fuego, ¿sí? Entonces, ¿sí? Es algo que todo hijo de Dios tiene que vivir, tiene que pasar, ¿sí? Es algo que todos vamos a pasar, quienes realmente estemos, ¿sí? En obediencia, haciendo lo que el Padre nos manda, ¿sí? Vamos a vivir eso, ¿sí? Acá vamos a poner el versículo en pantalla, como dice aquí la Escritura, ¿no? Hablando de la prueba, de la manera en que nuestra fe se prueba, ¿sí? ¿De qué manera? Entonces, acá vemos, dice, el oro, aunque perecedero, ¿sí? Se acrisola o se prueba con fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, o sea, al ser probada,
¿sí? Bueno, vamos a decir, para no hacer una redundancia, ser repetitivo, vamos a leerlo así como dice acrisolada: por las pruebas demostrará que es digna de aprobación. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos pone a prueba de esa manera, con dificultades, con cosas, con situaciones que nos vamos a agarrar la cabeza, vamos a decir, ¿y ahora qué hago? O nuestra mente, nuestro estado de ánimo, ¿sí? Nuestra templanza, nuestra calma se va a ir, y a lo mejor empecemos a hablar cosas que no tenemos que hablar. Pero ¿qué es lo que pasa? De esa manera el Padre da la aprobación o no, ¿sí? Pasamos la prueba o no lo pasamos. El Padre de esa manera muestra, saca a la luz quiénes son los verdaderos, quiénes son los que realmente lo siguen, ¿sí? Quiénes son los que confían, no importa lo que estén pasando, ¿sí? No importa lo que esté viviendo, ¿sí? Vamos a tener presente algo. Vamos a terminar de leer este pasaje, después vamos a mostrar otro que el Espíritu, que el Ruaj está mostrándome ahora, que me está hablando. Pero asimismo, ¿sí? Cuando tenemos esa prueba, esa dificultad, como la está teniendo Egipto, ¿sí? Egipto está siendo probado de esa manera. Israel, el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel se mantiene cautivo en Egipto, hasta su salida, inclusive después de su salida, sigue siendo probado el pueblo. ¿Por qué? Porque por ahora después vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo todo eso. Dice que por las pruebas, las dificultades, todo lo malo que vivimos, todo lo difícil, todo lo que nos produce un dolor de cabeza, podemos decirle. Dice que es lo que nos va a hacer dignos de aprobación, de gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, cuando suene el shofar, ¿sí? Cuando llegue ese día que todos estamos anunciando hasta el día de hoy, cuando se cumpla eso que tanto nosotros hablamos, los que servimos al Señor, lo que hablamos la palabra de Yahweh, lo que el Padre dejó escrito en sus escrituras, ¿no? Cuando decimos Cristo viene, va a llegar un momento que Cristo, van a decir Cristo ya vino, pero los que digan eso en su boca no van a ser agraciados, se van a dar cuenta que no fueron aprobados, que no fueron dignos de aprobación, ¿sí? Que el Señor no los aprobó. ¿Por qué no los aprobó? Porque cuando tuvieron que tener fe, confianza y alabar y honrar el nombre del Señor, maldijeron, porque hablaron mentira, porque se olvidaron del Señor en momentos de victoria, momentos de abundancia, momentos dejaron de hablar la palabra, ¿sí? ¿Cuántos hoy en esta pandemia, cuántos ministerios han dejado de moverse? ¿Cuántas iglesias han cerrado y no han vuelto a abrir, ¿sí? ¿Cuántos pastores que veníamos con tanta frecuencia, casi todos los días, vigentes, dando la palabra, el mensaje, y hoy no están? ¿Por qué no están? Porque no pasaron pruebas, no pasaron la prueba. Quien pasó la prueba, dificultad, de enfermedad, de falta de dinero, falta de trabajo, ¿sí? La prueba es constante, ¿sí? Ahí, bueno, como veo aquí está escribiendo una hermana, sí, ahí Tini, que dice que la vida es una prueba. Desde que nacemos, somos probados por el Señor, por el Padre, ¿sí? Nosotros tenemos salud por el Padre, ¿no? O sea, nosotros no somos pequeños dioses, como dicen algunos falsos predicadores por ahí. Dios es uno, ¿sí? Padre es uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Jesucristo hombre es el único. Nosotros llegamos al Padre a través del Señor, a través de Cristo, a través de Yeshua, y también somos merecedores, ¿sí? De su bendición, ¿sí? Porque el Padre nos bendijo desde que nacemos, nos bendijo, ¿sí? El Padre nos ha bendecido ya nos bendijo Él, ya desde antemano nos bendijo Él. Pero nosotros tenemos que caminar en obediencia, tenemos que comportarnos como verdaderos hijos para recibir esa bendición, ¿sí? Obviamente que el Padre nunca va a querer hijos malcriados. Yo creo que los que somos padres acá sabemos lo que estamos hablando, ¿no? No queremos, ninguno quiere hijos malcriados, ¿sí? Todos queremos que nuestros hijos se ganen ese galardón.
que ellos tengan una obediencia, un comportamiento, ¿sí? Una forma de... Perdón si hice ruido con el micrófono. Ahí está, me saqué el auricular. Todos nosotros queremos que nuestros hijos tengan, que se ganen las cosas, ¿sí? Que se ganen con obediencia, con buen comportamiento, que nos podamos sentir orgullosos nosotros de ellos, como el Padre lo hace con nosotros, ¿sí? Pero bueno, ahora quiero mostrar el pasaje que quería, ¿sí? Que dije que iba a poner después de este. Vamos a... Sí, acá tenemos este pasaje que quería mostrar. Acá está, la versión Reina Valera, que dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ¿sí? Bueno, acá está un poco traducida muy al español, ¿no? Pero dice: me ocultará en lo reservado de su morada, ¿no? Acá dice pabellón, pero bueno, la morada, ¿sí? Me pondrá en lo alto sobre una roca, dice la Escritura. Y eso es lo que nosotros recibimos cuando pasamos las pruebas. Eso es lo que el Padre nos va a dar, eso es lo que el Padre nos prometió, lo que el Señor nos prometió, ¿sí? Nosotros vemos los días que estamos viviendo, ¿sí? Vemos en el cielo. Ahora voy a mostrar un poquito, ¿sí? Para ir, para que se vaya mostrando también un poco lo que está pasando en el mundo, lo que no muestran los canales de noticias. Además, ya después vamos a tener que hacer una actualización sobre esas cosas. La verdad que quería hacer una pausa respecto a todo lo que tiene que ver con cuestiones geográficas y cuestiones que están pasando en la Tierra, ¿no? Como terremotos y bueno, muchísimas cosas que están pasando ahora, que me parece que muchísima gente no está ni al tanto de eso, ni siquiera de una sola de las noticias que están pasando, que son muchas. ¿Por qué? Porque los medios oficiales están mostrando otra cosa. Hablamos de los canales de televisión, ¿no? Los medios de comunicación, noticias en general, los medios de información muestran otra cosa, están ocultando mucha información. Pero bueno, vamos a hacer ya después un video de eso. Quería mencionar esto porque también este pasaje de Salmo 27:5 nos habla de que Él no ocultará en su tabernáculo, o sea, en el día del mal o en el tiempo del temor, dice la palabra también. Entonces, a ver qué es lo que va a pasar, que Él no tiene que ocultar, porque si no va a ocultar es porque algo va a pasar, ¿no? O sea, no es que nos va a ocultar porque sí, nada más, por gusto. O sea, algo está hablando la palabra, algo nos está diciendo, nos está dando una pista. Así que bueno, eso es algo interesante. Siempre la palabra habla, ¿no? Bueno, sigamos con Éxodo. Vamos a seguir con Éxodo entonces en la nueva versión internacional. Continuamos. Ahí estamos. Entonces bueno, seguimos. Dice que todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes, tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance, ¿sí? Cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot, frente al Baal Zephon, ¿sí? Bueno, a ver, ellos estaban acampando donde el padre había dado una instrucción. Ellos se fueron ahí, ¿sí? Siguiendo lo que el padre estaba hablando. Se fueron precisamente a ese lugar, no cambiaron eso. Y se tenía que cumplir, ¿no? El propósito, lo que el Señor quería hacer, así como estábamos dando ejemplo, ¿sí? De las pruebas, las dificultades, ¿sí? No sé, algunos no me conocen tanto, pero yo hace un tiempo atrás trabajé mucho tiempo en ventas, en atención al público, al cliente, y ahí sí que hay pruebas, porque nos vamos a encontrar con clientes enojados, con personas que vienen a dar una queja o a algo que ha pasado, ¿no? Cuando uno trata con el cliente siempre van a pasar esas cosas, ¿sí? Realmente es muy difícil mantener feliz a todo el mundo, porque siempre hay alguna queja, alguna sugerencia, algo que también asimismo las personas tienen sus malos días, y tenemos que entender que a veces uno tiene esos días que explota y que reacciona contra todo, ¿sí? Bueno, damos gloria al Señor que eso ya no pasa, que dejamos atrás ese viejo hombre hace mucho tiempo, pero los hay cristianos y los hay seguidores de Cristo hoy en día, ¿sí? De Yeshua,
que tienen ese tipo de días, tienen ese tipo de comportamiento, ese tipo de... que lo permanecen, ¿sí?, hasta el día de hoy. Han sido transformados, han conocido al Espíritu Santo, han tenido un encuentro, pero no han sido cambiados, no ha habido esa transformación que tiene que haber de vivir en el Espíritu, ¿sí? Vivir en el Espíritu significa que tenemos que vamos a vivir en obediencia, vamos a tratar siempre de ir en santidad todos los días, ¿sí? Que reconocemos lo que está mal y lo dejamos atrás. No, vivir en el Espíritu es eso, ¿sí? No que seguimos teniendo la misma vida de hace 20 años atrás. O sea, no es justamente eso. Entonces, bueno, sigamos, no me quiero ir por... Ahí está, bueno, vamos a seguir con la escritura. Dice, aquí vemos, y Faraón iba acercándose, dice, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Que esto, acá me parece que muchos nos vamos a sentir identificados, porque cuando tenemos esas pruebas de dificultad, ¿sí?, cuando estamos viviendo una situación extrema, muchas veces de vida o muerte, tener un familiar, alguien cercano, un amigo, puede ser en el hospital o en una enfermedad, nosotros el miedo, ¿sí?, el temor, la angustia, así mismo el amor que sentimos por esas personas nos hacen clamar, ¿sí? Y no solamente en situaciones de vida o muerte o enfermedad, sino en cuanto al carácter, ¿no?, al comportamiento que sabemos que esas personas pueden estar teniendo y queremos que cambien, queremos que sean transformadas. Asimismo, como podemos orar por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestra familia, ¿no?, que queremos que se acerque a Cristo. Después vamos a leer un pequeño pasaje sobre eso, ¿sí?, sobre lo que tiene que ver con la enseñanza de ese pasaje que dice, ¿no?, que tú y tu casa serán salvos, ¿no? Vamos a hablar de eso después, porque hay algo revelador ahí. Sigamos con la escritura. Dice, entonces, ¿sí?, le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Sí? O sea, de sepulcros estamos hablando de ataúdes. Dice, que nos sacaste de allá para morir en el desierto. Dice, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? O sea, ¿para qué? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? El pueblo de Israel de alguna forma se está arrepintiendo de haber salido de Egipto. O sea, aparentemente estaban contentos ellos en Egipto. Ellos estaban contentos viviendo de su pasado. Ellos estaban felices siendo esclavos. Y bueno, hoy yo no sé cuántas personas conocemos, ¿no? Cuántas personas conoces que viven en el pasado, que viven en esa esclavitud del pasado. Yo creo que todos tenemos a alguien que no suelta el pasado, no suelta su vieja vida, ¿sí?, no suelta ese viejo hombre. Hoy todos conocemos a alguien, ¿no? Todo el mundo conoce a alguien que vive en el pasado. ¿Y qué pasó acá? Se levantaron contra Moisés, se enojaron con Moisés, porque, a ver, ¿cómo Moisés, cómo lo vas a sacar si estábamos bien allá de esclavos? Eso es lo que está diciendo. Lo que el pueblo de Egipto está diciendo es eso. A ver, la confianza no estuvo nunca. El pueblo de Egipto no confió. Eso es lo que le están diciendo a Moisés. Aquí, bueno, el siguiente versículo, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ellos recién salían, pero ya estaban en su mente, ¿sí?, en su corazón, ellos ya estaban muertos. Eso es lo que estaban viendo, muerte. Ellos estaban viendo que todo se había terminado. Y recién estaba comenzando esa prueba de parte de Dios, ¿sí? Esto es una prueba para los egipcios, ¿sí?, así como para nosotros pudo haber sido una prueba la pérdida de un ser querido, así como para nosotros pudo ser la prueba de tener, no sé, perder la casa, tener un accidente en un auto, ¿sí?, tantas cosas pueden ser. Son pruebas. Salir de una enfermedad, ¿sí?, cuando salir de una enfermedad nos tiene que hacer más fuertes, no más débiles, ¿sí?, haber vivido tanto sufrimiento, dolor y haber tenido, no sé, un matrimonio violento y demás, nos tiene que hacer más fuertes, nos tiene que enseñar y transformar a qué cosas no tenemos que volver a repetir, ¿sí?, no más débiles, ¿sí?, y culpar el pasado, decir, no, lo que pasa es que
mi papá fue así, asá, asá, o mi madre fue así, asá. No, eso no es, eso son excusas, son solo excusas. ¿Sí? Amén. El Señor nos fortalece, el Padre nos fortalece y Él es quien nos levanta, ¿sí? Quien nos tiene que hacer mejores, no peores, ¿sí? No más débiles, ¿sí? Las pruebas no producen debilidad, eso no dice la palabra, dice que las pruebas producen, ¿sí?, un mayor peso de gloria, ¿sí? ¿Sí? Mayor peso de gloria, ¿sí? Entonces eso es algo que vamos a ir a ese pasaje, ¿sí? Segunda de Corintios, ¿sí? Lo vamos a encontrar. Segunda de Corintios 4:17, ¿sí? Vamos a poner ese versículo. Ahí tenemos el versículo en pantalla. Dice, pues los sufrimientos ligeros, mire cómo la palabra lo dice, ¿no? Nueva versión internacional. Sufrimientos ligeros, así lo dice. Y efímeros, ¿sí? O sea, algo que es pasajero, ¿sí? Vamos a poner la versión, la Reina Valera, ¿sí?, que siempre nos da. Ahí está. Porque esta leve tribulación momentánea, vamos a tomar de ejemplo las palabras que decían la Nueva Versión Internacional. Dice que es algo porque va a ser algo que es temporal, ¿sí? Vamos a pasar un tiempo difícil, un sufrimiento temporal. Dice que produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, pero claro, la gloria y el peso de gloria, ¿sí?, viene cuando nosotros seguimos confiando en el Señor, no cuando dejamos la confianza a un lado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien presente. Bueno, sigamos adelante porque no me quiero ir. Vamos a seguir entonces con el versículo que estábamos. Estábamos en el versículo 14, ¿sí? A ver, a todo esto, las pruebas ya habían pasado todas las pruebas, ¿no? O sea, todas las plagas ya habían caído. Nosotros dimos un mensaje, si no estoy equivocado, dimos un mensaje sobre las plagas. No recuerdo si lo hice o no, si no es algo que está pendiente. Y ese mensaje va a venir bien porque voy a incluir las cuestiones climáticas, geográficas, todo lo que tiene que ver con la parte geológica de la Tierra, ¿no? Terremotos, tsunamis, huracanes, todo lo que tiene que ver con cuestiones climáticas o de la Tierra misma, ¿sí? Que también de alguna manera se repitieron en ese tiempo, ¿sí? Eso va a estar interesante. Ese mensaje va a estar muy interesante, va a estar muy bueno, ¿sí? Vamos a volver un poco a lo que hicimos, como vuelvo a repetir, quisimos dejar un poco de hablar de ese tema, que decidimos dejarlo de lado, ¿sí?, sobre los mensajes que habíamos hecho, ¿sí? Entonces queríamos dar un poco más a conocer la palabra, la escritura. La verdad es que a muchos les gusta la parte escatológica, la parte de Apocalipsis, la parte porque la gente, de hecho, en el canal de YouTube es uno de los videos que más vistos tienes, que más reproducciones tienen, son los mensajes que son más apocalípticos y que tienen que ver con los tiempos finales, con sucesos, con cosas que pasaron antes, que están pasando ahora y que van a pasar, ¿sí? Eclesiastés nos habla de que los tiempos o las pruebas o lo que ya pasó antes se vuelve a repetir, o sea, la historia se repite, que el Padre hace que los tiempos, ¿sí?, que los procesos de dificultad, de prueba para el mundo sean iguales, ¿sí?, que lo que ya pasó vuelva a pasar y que esté pasando actualmente, sí, en el futuro también se vea. Así que eso es algo que hay que ir conociendo, de cómo es que el Padre se mueve, cómo es que el Padre, ¿sí?, cómo es que el Padre obra en nosotros. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahí tenemos la escritura, ¿sí? Y estos versículos van a ser bien interesantes, todos estos pasajes, ¿sí?
Bueno, estoy buscando la nueva versión internacional. Bien. Ahí está. Vamos a ver, ahí, versículo, acá está. Este versículo viene ahora, ¿sí? Que, bueno, continuando, versículo 13, que dice: no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. ¿Por qué está ahí con la palabra salvación? Está puesta con un asterisco, ¿no? Como marcada, como que está resaltada, por así decirlo. La salida de Israel, ¿no? Del pueblo cautivo, el pueblo de Dios cautivo en Egipto. La salida de ellos representa la salvación que Cristo va a venir a traer a nosotros, ¿sí? Eso es un dato muy importante, muy revelador. ¿Por qué? Porque lo que el Padre quiso hacer en este evento, en esto que pasó en ese tiempo, ¿no? En todos esos años que estuvo preso o cautivo el pueblo santo, el pueblo de Dios, ¿sí? En Egipto. En Egipto, vuelvo a repetir, hoy podemos verlo representado a lo que es Israel y a Egipto. Israel podemos verlo representado como la iglesia, aunque no es la iglesia en sí, no es la iglesia en sí, pero tenemos de una manera mostrarlo, de alguna manera explicarlo. El pueblo de Dios, los que siguen al Señor fielmente, los que cumplen sus estatutos, los que son obedientes, los que quieren agradarlo, a eso nos referimos. Y Egipto está mostrado, vuelvo a repetir, como el mundo impío, el mundo que vive su vida alocada, que vive su vida a su manera, que no respeta, que no tiene temor en lo más mínimo de Dios, que se ríe de Dios, que dice que la Biblia es una mentira, bueno, hay tantas justificaciones, ¿no? Que el impío, que el que le gusta el pecado, que le gusta vivir en pecado, le gusta mentir, le gusta robar, le gusta engañar a su pareja, ¿sí? Vivir en adulterio, en el alcoholismo, en tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que tienen que ver con todo lo contrario a Dios, ¿no? Todo lo contrario a Yahweh, a lo que Él nos manda. Ahí está representado Egipto, a través de esas personas. Hoy nosotros podemos decir, como pueblo de Dios, estamos cautivos. Nosotros estamos cautivos en Egipto. Egipto es el mundo, ¿sí? El mundo, los habitantes de la tierra. Nosotros hemos mostrado más de una ocasión, ¿sí? Ahora vamos a continuar, pero hay un pasaje acá, ¿sí? Vamos a mostrar este pasaje, ¿sí? Vamos a mostrar acá, Apocalipsis 3:10. Nosotros lo hemos leído muchas veces este pasaje. Ahora se va a actualizar en la pantalla. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Acá dice mundo entero. Lo dejan claro, no dice sobre toda la tierra, sobre todos los habitantes de la tierra, no, sobre el mundo, habla del mundo. El mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, habla del mundo, hace una diferenciación, ¿sí? Acá está diciendo claramente, primero el Señor nos dice: guardaste la palabra de mi paciencia, o sea, tuviste fe, tuviste confianza, viviste en obediencia, no te alejaste de mí, ¿no? Dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como no te alejaste de mí, ¿sí? Viviste confiando, viviste obedeciendo, yo te voy a guardar, te voy a separar, te voy a hacer aparte. Y ahí es donde vemos que entra el pasaje que leímos hace un momento. Ahí entra ese versículo, este que leímos, este que está en pantalla ahora, ¿sí? Que porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ahí es donde viene la salvación, ahí vemos arrebatamiento, eso es lo que vemos, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo nosotros en ese pasaje. El arrebatamiento, ¿sí? Eso es lo que el Padre nos está hablando. Él nos dice que nos va a salvar, Él nos dice que nos va a rescatar, ¿sí? Nos va a rescatar de ese día de furia, ese día de enojo, ese día de miedo, de temor, ¿no? Ese día que dice que hasta el más valiente va a gritar, dice la palabra. Por eso me es importante a veces poder hacer énfasis, ¿sí? En lo que el Señor nos habla, ¿sí? Dice que hasta el más valiente, como venía diciendo, va a gritar. Acá lo vemos de vuelta en el libro de Joel, vemos algo parecido, vemos un versículo muy similar. Dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto
y los collados fluirán leche, y por todos los arroyados de Judá correrán aguas, y saldrán una fuente de la casa. A ver, perdón, a veces me fue el versículo. El Padre, bueno, en sí, en este versículo que leí recién del 18, Joel 3:18, habla de la promesa, la recompensa de alguna manera del pueblo, del Padre al pueblo, ¿sí? Vemos acá también una concordancia respecto a Marcos 13, bueno, Mateo 24, que 1000 veces lo he mencionado, ¿sí? Sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán, o sea, no darán su luz, su resplandor. Bueno, quería dar un ejemplo nada más, por eso me parece importante cada tanto hablar de estos pasajes. No me quiero ir mucho de tema, basta. Ahí vamos a volver porque si no me voy a ir del tema. Volvemos a Éxodo. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, acá habíamos leído este versículo, volviendo a la versión Nueva Internacional, ahí está. Entonces el Señor, que le dice al pueblo, dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y nosotros, ¿cuántas veces, algún hermano, algún pastor, alguna prédica que vimos en algún canal, ¿no?, de YouTube y demás, a donde sea, hemos leído esa promesa, ¿no?, que el Padre presentará batalla por nosotros? Él lo hace, yo le puedo decir que lo hace. O sea, quédense quietos, oren, ¿sí? Oren. No se vuelvan locos y entren en enojo y en furia y en tratar de pelear, agarrarse a golpes, cosas así. No. Oren, búsquenme, llámenme, ¿sí? Abran, golpeen la puerta, ¿no? Quien golpee la puerta, ¿sí? Clamen a mí. El Señor dice: clamen a mí, ¿sí? Clamen, que acá estoy, ¿sí? Yo batallo por ustedes. El Señor va por delante de nuestra lucha, de nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra dificultad. Por eso ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Eso es lo que le dijo el Padre a Moisés, ¿sí? Y acá vemos en el siguiente versículo, ¿no? Dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. El Señor no le gustó que Moisés clamara a él, porque él ya tenía la autoridad. Moisés ya había recibido el mandato, la instrucción, ya era su palabra, digamos, tenía peso, ¿sí? Tenía autoridad, porque el Padre se la había dado. Entonces, si el Señor te da una orden, te da una instrucción, te da una tarea, y seguís pidiéndole ayuda al Señor para hacerla, pasa exactamente lo mismo como suele suceder con tantas personas. Esto que puedo decir ahora puede ser ofensivo, pero es real, ¿sí? Como tantas personas pasan que dicen: ora por mí, ¿sí? Oren por mí, que todo el tiempo están, ellos no oran, sino que esperan que oren por mí. Así dicen, ¿no? O sea, entonces no tenían una vida, como no tenían una vida de oración, y todo el tiempo pedían que oren por ellos. Entonces, cuando se encuentran en un tiempo como este de pandemia, donde uno quizás no puede ir a la iglesia, bueno, si bien ahora las iglesias están abriendo, pero cuando comenzó la pandemia, ¿qué pasó con la relación que tenías con el Señor? ¿Se enfrió o se puso más en fuego, más en llama, ¿sí? ¿O esa relación, esa llama se avivó y creció mucho más, o se apagó totalmente y te enfriaste? Entonces, eso es algo que tendríamos que plantearnos mucho, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación? Y esto fue lo que pasó con Moisés. Moisés por ahí salió en llamas, él hizo, a ver, acá esto es increíble porque las plagas ya habían caído, sí, todo lo que él hizo, todo lo que tenía que hacer, sí, langostas, tábanos, granizo, todas las plagas, muerte de los primogénitos, los días de oscuridad. El Señor se glorificó, el Señor usó a Moisés tremendamente. Al pueblo ya está libre y Moisés no confía. O sea, las pruebas más difíciles que pudo haber pasado, lo más difícil que se suponía, él lo hizo. Moisés fue capaz de hacerlo, pero no esto. O sea, no pudo dirigir al pueblo. Parece que lo que más sencillo es, a Moisés le fue lo más difícil. Y así a veces nos pasa. Nosotros pasamos miles de cosas, vivimos situaciones traumáticas, difíciles, de violencia, de
de separación, de muchos tipos de situaciones, con nuestro hijo, con nuestra familia, con compañero de trabajo, en la calle, peleas, puede ser cualquier cosa. Pero cuando viene alguien a pedir un consejo, a alguien que nos espera una guía de parte de nosotros, no sabemos qué decirle. Tenemos un buen matrimonio, un matrimonio ejemplar, o hemos vivido algo en lo cual tenemos experiencia y hemos aconsejado tantas veces, y cuando viene alguien a ver, primero hay que dejar claro, a veces aconsejamos sin que nos pidan consejos, a veces hablamos a los demás sin que nos pidan consejos, y eso es algo que tenemos que tener cuidado, algo que tenemos que ser conscientes de que no, a veces no hay que callar, a veces hay que guardar silencio, ¿sí? La palabra nos enseña bien claro, ¿no?, que todo tiene un tiempo, ¿sí? El libro de Eclesiastés nos dice, ¿sí?, que hay un tiempo de callar, tiempo de hablar, hay un tiempo para todas las cosas. Y a veces nosotros hablamos, no entendemos los tiempos, en cuándo debemos hablar y cuándo no. Y eso es algo interesante. Acá, ¿qué pasó? Acá Moisés dijo, bueno, yo ya, como Moisés dijo, lo más difícil lo hice, ahora esto que es fácil, bueno, voy a hablar con el Señor. No, el Señor dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, dice, ¿no? Entonces, sigamos con lo que estábamos leyendo, ¿sí? Aquí estamos, ahí está. Ahora nos encontramos enfrente del Mar Rojo, ¿sí? Nos encontramos justo enfrente del Mar Rojo. Vamos a poner una imagen para ambientar esta parte, ¿sí? Bueno, acá estoy viendo, bueno, voy a poner una imagen del Mar Rojo, pero también a su vez de el buscador me está mostrando más cosas que tienen que ver con las plagas, más cosas que tienen que ver con, por ejemplo, cuando el mar se tiñó de rojo, el mar se tiñó de sangre, que ya ha sucedido eso, ¿sí? Recordemos, como veníamos leyendo, como veníamos hablando más bien, los patrones, ¿sí?, se repiten. Lo que sucedió antes vuelve a suceder ahora, lo que sucede ahora vuelve a suceder en el futuro, porque así opera el Padre, así se mueve. ¿Sí? Es importante entender cómo el Padre se mueve, no es que vamos a poner el pasaje igual, pero bueno, no me quiero perder ahora, porque cuando el Padre empieza a hablar y hay revelación de la palabra, empieza a venir palabra, y bueno, uno como que a veces se pierde un poco de un desenfoque momentáneo. Pero vamos a poner entonces una imagen. Vamos a poner una imagen para ir ambientando un poco, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a poner esta imagen, a ver, ahí la ponemos. Ahí estamos, ya la tenemos. Ahí tenemos la imagen, ¿sí? Ahí tenemos el Mar Rojo, ¿sí? Moisés abriendo el Mar Rojo, levantando su vara, como dice la Escritura, ¿sí? Siguiendo las instrucciones, ¿sí? Siguiendo las instrucciones que el Padre le dio, como dice la palabra, ¿sí? Que dice, levanta tu vara, dice, ¿no? El Padre le dijo, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Hay algo interesante que pasó, ¿no? Que se mostró una noticia hace un tiempo, ¿sí?
hay algo que pasó, que los científicos, la verdad que hasta el día de hoy no lo aceptan, la verdad que no lo aceptan hasta el día de hoy. Sí, hay una noticia hace un tiempo que había salido de que habían encontrado restos de los carros, ¿sí? Habían encontrado. Acá tenemos la noticia, vamos a mostrar un poquito por un momento, ¿sí? Ya que estamos hablando de este tema, la verdad que es un tema muy, como vuelvo a repetir, representa lo que tiene que ver con el arrebatamiento, con Cristo, con Yeshua viniendo a rescatar a su pueblo, ¿sí? Acá vemos, vamos a mostrar un poquito la noticia, vamos a poner la captura de pantalla para mostrar. Ahí está. Bien, bueno, ya se está viendo, ¿no? Ya se ve en la pantalla. A ver cómo... A ver si... Bueno, vamos a ver, esperar un poquito que se vea. Bien, bueno, acá vemos la noticia, la escritura, acá lo que dice las pruebas de que Moisés y los hebreos sí cruzaron el Mar Rojo, los expertos lo revelan, dice Moisés, una de las historias más famosas de la Biblia, incluso llegó a Hollywood, es verdad, porque hicieron películas, cine, series, perdón, en general. Sin embargo, muchos científicos le han desacreditado con el pasar de los años, dice, ¿no? Obviamente que los científicos creen en la evidencia, un científico se basa en la evidencia, en lo que está enfrente a él, en las pruebas, en lo que es real, lo que es tangible. Eso es lo que pasa, ¿no? Dice, muchas son las historias bíblicas. Bueno, vamos a resumirlo, vamos a mostrar. Esta es la imagen que mostraba recién. Y acá vemos algunas de las cosas que se encontraron bajo el mar. ¿Sí? Dice que se estima que cerca de 20.000 carros fueron destruidos ese día, dice, ¿no? Acá vemos una otra imagen, ¿no? El Mar Rojo abriéndose. Dice que un equipo científico que buscaba barcos antiguos en la zona también logró descubrir un gran ejército egipcio del siglo XIV a.C. en una enorme masa de huesos humanos. Fue Abdel Muhammad, bueno, ese es el nombre científico, el líder del equipo. Recuperó 400 esqueletos, además de armaduras y restos de carros. Además lograron encontrar un copeye egipcio, ¿sí? Una especie de sable que sería de noble o de príncipe. Acá está la imagen de lo que hace referencia, ¿sí? Y estas son cosas que, bueno, que vieron abajo del agua, dice, ¿no? Bien, acá dice, bueno, vamos a leer acá un poquito. Vemos acá un poco lo que se llevó a ver bajo el agua, ¿no? Y bueno, esa es la noticia. Ahí está la noticia, entonces. Bueno, volvemos. Tremendo, la verdad que tremendo ver estas cosas. Hay muchos que no están al tanto de esto. La verdad que hay muchos que no están al tanto de este tipo de información. Por eso me es necesario hacer nuevamente un video en el que podamos mostrar nuevamente de manera actualizada lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Y cómo los patrones bíblicos se van cumpliendo, se vuelven a cumplir, así como lo fue antes de la salida de Israel, ¿no? Las plagas, ¿sí? La plaga de las langostas, las ranas, mosquitos, tábanos, el ganado, granizo, de úlceras, la plaga de sangre, ¿sí? Los 3 días de oscuridad, la muerte de los primogénitos, ¿sí? Son cosas que fueron pasando en el mundo, ¿sí? Son plagas que se fueron presentando. Las langostas sabemos hoy una realidad, los que viven en Argentina, Brasil, en algunos países de Centroamérica, en África, y no es normal, ¿sí? No es que, bueno, sí, las langostas, sí, siempre. Sí, las langostas existieron, sí, pero las plagas no son normales, ¿sí? Algo produce las plagas, algo pasa en la tierra, en el aire, en el universo, que es manejado por Yahweh, por nuestro Creador, por nuestro Padre, que Él produce que esas cosas pasen, ¿sí? Él hace que eso suceda,
¿sí? Entonces, vamos a... Acá está, este es el versículo que le quería mostrar. Dice, lo que ahora existe, ya existía. Y lo que ha de existir, existe ya. O sea, lo que ahora existe, antes existía. Y lo que antes existía, existe ahora. O sea, es un antes y un después. Dice, Yahweh, sí, Dios, hace que la historia se repita. Eso dice Eclesiastés 3:15. ¿Sí? Un pasaje fuerte que nos anuncia que, ¿qué nos dice este pasaje? Por sobre todas las cosas, que los patrones apocalípticos, los patrones bíblicos, lo que sucedió en la Biblia, se ha vuelto a repetir y se va a volver a repetir. Que no es casualidad, no es, mira como justo le pegó, qué casual, no es casualidad. El Señor hace que las cosas vuelvan a suceder, ¿sí? Y vamos a volver entonces con este tema, con Egipto, ¿sí? Con Israel, con la salida de Israel del pueblo de Egipto, ¿sí? Seguimos. ¿A dónde estábamos? Ahí está. Seguimos al siguiente pasaje, al siguiente versículo 17, que dice, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Entonces, ¿cuál fue la idea? La idea de endurecer el corazón del faraón es que el mundo, ¿sí? Vamos a ponerlo así, que el pueblo de Dios pase pruebas, que el pueblo de Dios pase dificultad. ¿Para qué? Para que Dios siga siendo puesto en gloria, para que Dios siga siendo glorificado, para que Yahweh siga, ¿sí? Creciendo su nombre, para que siga mostrándose que es real, que es verdadero, ¿sí? Que no es una idea, que no es una idea sacada de Hollywood, sino que el Padre hace que estas cosas pasen para que Él mismo después muestre que Él lo hace, Él produce la prueba y también nos da la solución junto con la prueba, ¿sí? El Padre nunca nos va a poner en un lugar donde no podamos salir, ¿sí? Siempre vamos a tener la salida. El Padre nos da la prueba, juntamente con la prueba nos da la salida. Así nos enseña la palabra. Entonces, Él nos da la salida, pero también nos pide que confiemos, ¿no? Él nos pide confianza, Él nos pide que no nos desanimemos, que no miremos para otro lado, ¿sí? Que no entremos en prácticas extrañas, ¿sí? El Padre, hay gente que yo conozco que tiene conocimiento de la palabra, de la escritura, que es un hijo de Dios, que tiene un llamado, que es un hijo de Yahweh, que tiene algo que hacer para el Señor, ¿sí? Una tarea puntual, y está teniendo otras prácticas como yoga, budismo, y está en otras cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que echó por la borda el llamado que tenía, ¿sí? Que le tiene más confianza y su fe está puesta en otras prácticas y no en el Señor, no en la palabra del Señor, ¿no? A eso nos referimos. Por eso, ojo, hermanos, ojo, tengamos cuidado en dónde estamos caminando, en qué terreno nos metemos, ¿sí? Dónde entramos, qué puertas golpeamos, qué puertas abrimos, ¿sí? Por eso es importante que se estudien también libros como Timoteo, primera Timoteo, segunda Timoteo. Vamos a hacer igual un estudio, un mensaje referido a eso, ¿sí? A ser precavido dónde nos metemos, ¿sí? Qué es lo que el Padre aprueba y qué es lo que no, ¿sí? Se trata de cumplir con el Señor, ¿no? De honrarlo como obedeciendo, no con algo que diga yo, que diga un pastor, o que no. Son sus mandatos, ¿sí? Son sus mandatos, son lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Él nos manda a obedecer, a eso nos manda Él. Así que bueno, vamos a seguir. Vamos a continuar con lo que veníamos hablando. A ver. Perfecto, bueno. Sigamos entonces con los pasajes, ¿sí? Sigamos con los pasajes. Vamos a continuar, ahí está.
Bien, entonces Éxodo, como habíamos dicho, 14. Bien. Perfecto, bueno, ahí estamos de vuelta, se había cerrado la Biblia. Dice, cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, o sea, del faraón y del ejército, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. A ver, esa era la idea de que el padre hiciera todo lo que hizo, ¿sí? De endurecer el corazón del faraón para que el faraón se siga levantando contra el pueblo de Dios, ¿sí? Porque imagínense, si el mismo padre, si el mismo Yahweh endurecía el corazón del faraón, era para que el faraón no tuviera miedo, porque si no, humanamente, al ver eso, todo lo que vio, ¿no? Lo que el faraón habrá visto habrá sido aterrador. Los días de oscuridad, la plaga de los primogénitos, el destructor pasando por afuera, ¿no? Caminando en la oscuridad. Por eso, a ver, acá hay algo interesante que tengo que enmarcar. Esto que nos habla Éxodo 14:18 es lo que nosotros vemos reflejado en este salmo, ¿sí? Nosotros lo hemos mostrado acá. Recordemos que el destructor, ¿sí? Que el ángel de la muerte, el que mató a los primogénitos, lo que el Padre envió para que se cumpla la plaga de la muerte de los primogénitos, acá lo vemos reflejado. Y esto también lo vemos reflejado hoy, ¿sí? El Salmo 91, vamos a ver, bueno, leemos del versículo 4. Yo dije que iba a hacer un mensaje respecto a esto y lo voy a hacer, pero ya va a llegar ese tema, ¿no? Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio, ¿sí? Su verdad será tu escudo y baluarte. Acá vemos algo interesante, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Terror de la noche, ¿por qué? Acá no será que el salmista está hablando de alguna manera de los días de oscuridad que ha vivido, por ejemplo, el pueblo de Egipto, en Éxodo, lo que estamos hablando, ¿no? El tema que estamos mencionando. ¿Tendrá algo que ver? ¿Será que tiene algo que ver? Entonces, ¿por qué el salmista hablaba de eso? Sí, obviamente que nosotros sabemos que el libro de Salmos se escribió después, Salomón, David, ¿sí? Sabemos que fue padre e hijo fueron los que escribieron los Salmos. Entonces ya ellos conocían la historia de Moisés, conocían lo que el pueblo de Egipto vivió, lo que el pueblo de Israel cautivo en Egipto vivió, ¿no? A eso estamos hablando. Entonces, ¿tendrá algo que ver? Vamos a seguir leyendo porque está interesante. Dice, ni la peste que acecha en las sombras, se sigue hablando de sombra, oscuridad, ni la plaga que destruye a mediodía. Vemos, a ver, acá en este solo pasaje, vemos que está hablando. Acá la versión nueva versión internacional dice plaga. Otras versiones dice epidemia. Dice, o pestilencia. Acá está. Bueno, nueva versión, Reina Valera. Acá lo tenemos. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya. ¿Será que acá el salmista se le había revelado los tiempos que vendrían, lo que pasaría después? ¿O será que esto ya pasó antes y se vuelve a repetir ahora? Como nos dijo Eclesiastés 3:15, lo que leímos hace un momento. Lo que antes pasaba vuelve a pasar. ¿Será que se repite entonces? ¿Será que se cumple? ¿O será que este versículo, ¿no? Esto que dice, ni mortandad que en mediodía destruya, ¿será que habla de una pandemia? ¿Será que habla de un virus que anda en pleno día? Y la pestilencia que anda en oscuridad, ¿tendrá algo que ver con los 3 días de oscuridad? ¿Sí? La plaga de las tinieblas, ¿no? Que dice que durante ese tiempo los egipcios no podían verse uno a otro ni moverse de su sitio, dice que era tremendo, esa una oscuridad tan pesada, dice que era. Y que recordemos qué fue lo que el padre mandó al pueblo, ¿no? A su pueblo, que estuvieran en la casa, que pintaran con la sangre de cordero, ¿sí? La entrada, ¿sí? Eso ¿en qué momento lo hizo? En Pesaj, en la Pascua, ¿sí? Dice que tenían que cubrir los marcos de la puerta. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte, ¿sí? No entrara. Entonces, para que el ángel de la muerte para que pasara de largo el ángel destructor, ¿no? Entonces acá lo vemos un poco reflejado en
en esta imagen que vamos a mostrar ahora, lo vamos a ver un poco reflejado lo que el Señor le pidió a su pueblo. Eso lo vamos a poner ahora rápidamente. Esta imagen, ¿sí? La vemos ahí en pantalla, que fue durante el tiempo de Pascua, ¿sí? Pintando el marco de la puerta. Ellos se prepararon, o sea, hubo una instrucción de parte del Señor, ¿sí? Entonces, amén, así es. Por eso también hay un pasaje que dice, ¿no? Que nos tenemos que guardar, nos tenemos que quedar en nuestras casas, ¿sí? Hasta que la ira del Señor haya pasado, hasta que su enojo haya pasado, ¿sí? Eso lo vemos en Isaías, ¿sí? El libro de Isaías. El Señor está hablando de este tiempo, ¿no? Está hablando de estos mensajes. Aquí vemos el pasaje, ¿sí? En Isaías, volvemos a la Biblia, dice: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, o sea, a tu casa, a tu habitación, cierra tras de ti las puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. O sea, la indignación, que es el enojo de quién, de Yahweh, del Padre. Hay algo que tenía que pasar. A ver, acá podemos entender este pasaje sobre lo que tiene que ver con lo que sucedió durante el tiempo de Pascua, ¿no? El ángel de la muerte, ¿sí? Más bien la última plaga, que fue la plaga contra los primogénitos, plaga que vino después de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces, mira cómo habla la palabra, cómo se conecta todo. Acá nosotros, los que nos conocen, saben que así hablamos nosotros, así nos manejamos en este canal, con evidencia bíblica, conectando la Biblia, conectando la Escritura, ¿sí? Los que nos conocen saben que nosotros no agarramos solo un versículo y hacemos toda una enseñanza o todo un sermón de un solo versículo, ¿sí? Acá los que nos conocen saben que buscamos enseñar la palabra, transmitir la palabra, ¿sí? De dar la revelación, ¿sí? En inglés, para el que no sabe, el libro de Apocalipsis en inglés se llama Revelations, ¿sí? Entonces, revelaciones se llama el libro de Apocalipsis, pero en inglés. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dar, una revelación. Nosotros tenemos que mostrar lo que el Padre nos está mostrando, hablar lo que el Padre nos está hablando, ¿sí? Así que bueno, gloria a Dios por este mensaje, gloria a Yahweh por este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Por esto que estamos compartiendo, es para Él, ¿no? Esto es para Él, esto es para glorificar su nombre y para por sobre todas las cosas cumplir. Hablo yo como siervo, ¿no? Como alguien que está cumpliendo lo que el Señor quiere hablar, cumplir con lo que el Padre está haciendo, cumplir con lo que el Padre está hablando. Así que vamos a seguir adelante entonces con este mensaje. Vamos a continuar con Éxodo, ¿sí? Entonces, versículo 19 dice: y el ángel de Yahweh, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, ¿sí? Bueno, dice columna de nube, pero fue, si vemos en la versión de, bueno, vamos a leer en Nueva Versión Internacional, aunque también podemos leer Sefer Dabar, ¿no? Pero ese versículo dice que había una nube. También se hablaba de una columna de fuego, ¿sí? Que los guardaba. Sí, eso lo vamos a ver vamos a poner la Biblia, la Escritura Kadosh, ¿sí? Vamos a leer un poquito de eso. Perdón si el mensaje está un poco largo, pero ya vamos terminando. La versión Kadosh dice: Yahweh dijo a Moshe, acá 19. Después el malaj de Elohim, el ángel, dice, que iba delante del campamento de los hijos de Israel, se apartó y se fue detrás de ellos, dice, se estacionó entre el campamento
¿sí? Mishrasim, dice. Mishrasim es... acá lo vemos. A ver, un segundito porque las versiones cambian tanto una versión de otra. El campamento de los egipcios es, ¿no? Lo que dice aquí. Mitrashim. Y el campamento de Israel. Había nubes y oscuridad aquí, pero allá luz de noche, así que el uno no se acercó al otro toda esa noche. Dice Moshe, o sea Moisés, extendió su mano sobre el mar, Yahweh causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte, ¿sí? Eso vamos a... Ahí está, vamos a poner en pantalla. Yo estoy leyendo la Biblia Kadosh, la aviso para que sepan. Dice que el mar hizo que se retrayera el mar, ¿no? Dice que fuerte se retrayera delante de un viento fuerte del este toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca y se dividió, más bien su agua se dividió en dos, dice, ¿no? Ahí vemos como los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón y sus carros y su gente a caballo. Entonces, fíjense cómo el padre esperó hasta que el pueblo se adentrara más, el ejército, ¿sí? Que Egipto entrara más, Faraón entrara más. ¿Para qué? Para mostrar el poder, ¿no? El padre quería glorificarse como agarrando el pueblo de Israel en agua, ¿sí? Inundándolo. Así que, bueno, ahí más o menos hasta ahí vamos a hablar este tema. Bueno, ahí vemos en el versículo 24 que dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. O sea, fíjense que no solo el agua o el mar dividido en dos, ¿sí? Para que ellos crucen, sino una columna de fuego también. A ver, es tremendo. Hoy está pasando mucho eso, que en medio de incendios se produzcan columnas de fuego, tornados de fuego, ¿sí? Eso lo vemos, bueno, hoy aquí en Estados Unidos es algo que está pasando muy seguido. Vamos a mostrar un poquito por ejemplo en California, ¿sí? Es un ejemplo. Se forman tornados de fuego. Es tremendo. Vamos a mostrar eso, ¿sí? Vamos a mostrar en la captura de pantalla de lo que estamos hablando. Vamos a ver. Acá estamos viendo el tornado de fuego. A ver, es lo que venimos hablando. Bueno, yo creo que se está... No sé si se está escuchando, a ver. A ver ahí si se está escuchando. Vamos a retrasar un poquito para que se... volver locos a todos los ciudadanos. Esto porque una serie de tornados de fuego se unieron para espantar a las personas. Verdaderos tornados hechos de humo y llamas azotaron el condado de Lassen, California, el sábado y se agitaron mientras el incendio de Loyalton se expandía rápidamente a más de 20.000 acres. El comportamiento extremo del fuego y los rayos puntuales acompañaron al incendio masivo que estuvo contenido en un 5% el domingo por la mañana después de quemarse durante 2 días. Ahí el poderoso fuego y la poderosa fuego, del incendio forestal también llevaron al Servicio Meteorológico Nacional en Reino Unido a emitir una advertencia de tornado. A ver, acá vemos con más claridad. Viento tornádicas que se forman cuando una columna de humo actúa como una tormenta. En el caso del incendio forestal se creció rápidamente el sábado, produjo una columna de humo que se elevó a 30.000 pies de altura y comenzó a escupir rayos. Esto también aprovechó con la altitud un cambio en la velocidad y dirección del viento. Bueno, ahí quería mostrar de forma resumida. Ahí está.
Pero de eso es lo que estamos hablando, ¿sí? A eso es lo que nos referimos. Vamos a volver a la cámara principal. Ahí está. Salimos ya de la Biblia, ¿no? De la aplicación de la Biblia, de la Escritura. Pero es tremendo lo que estamos hablando, porque ahí vemos el cumplimiento de lo que dice la Escritura, ahí vemos el cumplimiento de lo que la palabra nos dice, que esas cosas se cumplirían o que se repetirían, ¿sí? Entonces no podemos negarlo, ¿sí? No podemos negarlo. Si no queremos verlos, a eso no queremos verlo, bueno, ya es otra cosa. Pero la palabra se cumple, ¿sí? En todas las formas, ¿sí? Y bueno, hasta ahí quería dar el mensaje de esta enseñanza, ¿sí? Tenemos que aprender de esta enseñanza a no ser como el pueblo de Egipto, ¿sí? A que si salimos de nuestro pasado lo tenemos que dejar atrás, ¿sí? A que si nos mudamos de un barrio a otro, de un país a otro, tenemos que, cuando decimos dejar atrás, no significa olvidarse de todo, decir, yo no me acuerdo cuando vivía allá. No se trata de eso, sino dejar la esclavitud, dejar al viejo hombre, a la vieja persona, ¿sí? Al viejo yo, a eso nos referimos, a ese que le costaba perdonar, a ese que le costaba olvidar, ¿sí? Que no se arrepentía, que no pedía perdón. A eso nos referimos cuando decimos dejar a Egipto atrás, dejar el pasado atrás, ¿sí? Entonces, eso es algo importante, ¿sí? No desesperarse, ¿sí? No estar culpando a los demás de lo que nos está pasando, ¿sí? No justificarnos de esa manera, decir, no, lo que pasa es que mi papá fue así, no. O sea, decir que mi papá fue así, entonces yo soy así. No, eso no es excusa. Eso, bueno, sí, es una excusa. Se está justificando. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar, no quiere renunciar al viejo hombre, no quiere dejar Egipto atrás. O sea, salgamos de Egipto definitivamente, sobre todo en este tiempo en el cual no podemos estar jugando a los seguidores de Cristo, a los seguidores de Yeshua, del cristiano. No podemos jugar, ¿sí? Vamos a tener tentaciones, vamos a tener dificultades, pruebas, sí, siempre. Yo siempre lo digo, ¿sí? No estamos viviendo en el paraíso ni en el Edén, ¿sí? Y que estamos en ese lugar donde el Padre le dijo a Adán y Eva que no podían hacer ser libres, tener libertad, pero no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea, no estamos en ese lugar. Nosotros ya el pecado se efectuó, ya yo lo dije muchas veces, el pecado de Adán y Eva ya se efectuó y nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Si sabiendo hacer lo bueno, lo hacemos, ¿sí? Y si también como conocedores de lo malo, lo evitamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser, ¿sí? Sabios para lo bueno e ignorantes para lo malo. Así tenemos que caminar, así tenemos que actuar. No seguir pecando, porque si sabemos que estamos haciendo mal y seguimos haciendo, bueno, eso ya es algo que estamos tomando la decisión de seguir equivocándonos, de seguir haciendo lo malo, ¿sí? Por eso, así como el Padre hizo pasar, ¿sí? al pueblo de Egipto, perdón, al pueblo de Israel, ¿sí? Atravesando el Mar Rojo, ¿sí? A los israelitas no les gustó eso, ellos querían estar cómodos ahí, ellos estaban en confort de Egipto, siendo esclavos, estaban acostumbrados a una rutina, a una vida rutinaria, donde a veces la rutina nuestra o la esclavitud nuestra es no querer avanzar, estar siempre en el mismo lugar, estar en un matrimonio, en una relación violenta, de falta de respeto, y no querer cambiar eso porque ya sí, uno dice, pero tuve tantos años con esta persona que ya me acostumbré. A ver, nos acostumbramos a lo malo. Eso es lo que el Padre quiere para nosotros, acostumbrarnos a lo malo, acostumbrarnos a la violencia, acostumbrarnos a que nos falten el respeto. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Acostumbrarnos a que no nos valoren las personas que están a nuestro alrededor. Yo no creo que eso sea lo que el Padre quiere para vos. No me parece que eso diga la Escritura. El pueblo de Egipto no lo sacó de Egipto para que vayan a otro lugar peor, ¿sí? No es que lo sacó de Egipto y los metió en Sodoma. No, el pueblo de Egipto fue libre, salió de la esclavitud. La esclavitud quizás no salió de ellos, pero ellos salieron físicamente de Egipto. Nosotros estamos en la misma situación, tenemos que salir definitivamente de Egipto
dejar atrás el pasado, dejar atrás la falta de perdón, el rencor, los enojos, ¿sí? Lo que nos hicieron, ya pasó. Lo soltamos. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos haga libre de esa esclavitud, que ponga cautiva la cautividad, ¿sí? Que nos haga vivir en libertad. Nosotros somos libres por el Señor. El Señor nos hizo libres en su cruz, en la entrega. Cuando Él se entregó en ese madero, Él nos hizo libres. No solamente nos sanó, no solamente nos liberó de la enfermedad, no solamente nos perdonó, sino que nos hizo libres, ¿sí? Entonces, tomemos eso, lo que el Señor nos dio, ¿sí? Tomémoslo, ¿sí? Tenemos que seguir adelante, avanzando. Vamos a tener temor, vamos a tener situaciones, pero el Señor, el perfecto amor, quita y echa fuera todo el temor, ¿sí? Así que ese es el mensaje de hoy. Y bueno, vamos a terminar entonces en oración, ¿sí? Vamos a hacer, como dije, otro mensaje basándonos específicamente en las plagas. Yo sé que quizás no es la manera más correcta de hacerlo, ¿no? Porque hablamos del después, primero de las plagas, y después vamos a hablar de las plagas, o sea, de lo que es el antes. Pero bueno, si el Señor fue haciendo siempre con los mensajes, fue Él dando la revelación del orden, de cómo Él quería que lo hable, por algo es así, ¿sí? Yo no entiendo las razones, yo no entiendo los por qué, pero Él sí sabe por qué lo hace, ¿sí? Él sí entiende por qué lo hace. Así que vamos a finalizar entonces en oración, ¿sí? Para darle la gloria al Señor de todo lo que hemos vivido hoy, ¿sí? De lo que hemos hablado, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar para finalizar. Bueno, gracias Señor te damos. Gracias Señor te damos en este tiempo, Padre, porque tú has sido bueno, porque tú has dado un mensaje, tú has dado una palabra, Señor, una enseñanza. Señor, se ha mostrado lo que tú quisiste hablar, Señor. El Espíritu Santo ha sido quien ha revelado esta palabra. Tu Ruach HaKodesh ha hablado, Señor. Te pedimos, Padre, que toques el corazón de cada una de las personas que se hayan comentado en este tiempo de enseñanza, este tiempo de revelación. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendice la vida de cada uno, Señor, de Mónica García Ricarte, de Carlos Daniel Pacheco. Señor, bendice la vida de Josué, que se había conectado también, de ese siervo, Señor, de Tini, Señor. Bendice, Padre, la vida de cada uno de los que se fueron conectando, que sean tocados, Señor, por tu Ruach HaKodesh, por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno en este tiempo, en esta hora, en este espacio que te damos a ti, Señor, este canal que ha sido creado desde tu corazón, Señor, este canal que nació desde tu corazón, Señor. Te damos las gracias, Padre, por la provisión que nos das, Señor, porque el sustento, Señor, que tú nos das, Señor, permite que sea posible que esto funcione, Señor, que permite que sea posible que tu palabra llegue, Señor. Hoy es la manera que nosotros tenemos de hablar tu palabra, de mostrar tu poder, Señor, a través de tu palabra, Señor, de hacer posible, Señor, que esta palabra llegue, Señor, impacte, Señor, y que sea verdadera, que sea eficaz, que sea más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Gracias por guardarlos, Señor, de toda peste destructora, de todo coronavirus, de toda enfermedad. Señor, trae sanidad sobre la vida, Señor, sobre cualquier persona que esté padeciendo en este momento, Señor. Trae sanidad, trae provisión, Señor. Padre Santo, trae, Señor, sanidad, trae restauración de huesos, Señor, de espalda, de cuello, Señor, de dolor de huesos, Señor, de toda dolencia, Señor, dolor de cabeza, de migrañas, dolor en los ojos, Señor. Trae sanidad, Señor, trae sanidad en los pies, Señor, en riñones, Padre. Trae sanidad en pulmones, Padre. Trae restauración de la vida, Señor. Trae restauración, Señor. Trae restauración de la memoria, Señor. No permitas ninguna pérdida de memoria, Señor. No permitas. Trae restauración, Señor, en todas las áreas, Señor. Trae restauración, sanidad, Señor. Sanidad del cáncer, Padre. Cáncer se seca, Padre, en tu nombre, Yahweh Adonai. Gloria, Padre, a tu nombre. Gloria damos a tu nombre. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti, Señor. Gracias porque me permites ser usado, Señor, porque me permites tener el privilegio, Señor, de servirte, de hablar tu palabra, de enseñar tu palabra, sobre todo de traer revelación, Señor.
Gracias porque soy una herramienta, simplemente una herramienta, un vaso de barro que es utilizado por tu Ruach HaKodesh, por el Espíritu del Santo, que es la esencia misma tuya, Yahweh, de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la vida de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Gracias, Yeshua, porque te entregaste por nosotros, porque nos perdonaste, nos redimiste, porque nos limpiaste, Señor, y porque pronto tú vienes, Señor, porque ese shofar está a punto de sonar y tú vendrás a buscar a tu pueblo, Señor, a tenerlo en tu presencia, a guardarlo en tu tabernáculo, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú nos guardarás en el tabernáculo en tiempo de temor, Señor, y sabemos que esa es una promesa que nosotros tomamos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Yahweh, por este tiempo. Amamos tu nombre, bendice Israel, Señor, bendecimos Israel, bendecimos la niña de tus ojos, hablamos bendición, hablamos provisión, hablamos unión del pueblo de Israel, de tu pueblo, Señor. Gracias por Israel, gracias por esa nación, Señor, que es nuestra nación, Señor, que a donde pertenecemos, Señor, y que nos hace, nos injerta, Señor, al árbol. Gracias, Señor, gracias, Padre, por la casa de Efraín, Señor, que ahí entramos nosotros, Padre. Gracias por la vida de tus siervos, Señor, y gracias por tu vida, Yeshua, que por eso somos salvos, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo Yeshua, gracias, Yahweh. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Y bueno, acá estamos entonces. Gracias a todos, a cada uno, bendecimos las familias de cada uno, sí. Le damos gracias a los que tuvieron ahí presentes. Y bueno, se me hizo un poco más largo este mensaje, pero bueno, así es como opera el Espíritu Santo. Sí, yo por eso es que no nunca más que ya terminamos. Antes decía ya terminamos, pero ya no lo digo más. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Bendiciones para todos. Bendiciones. Palabra de Dios proferir, oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir, vivir otra vez, aquellos que duermen, los que